Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más a mitad de semana para seguir compartiendo la palabra del Señor, siempre con ánimo, siempre gozosos, aprovechando cada oportunidad para hablar del Señor, predicando el Evangelio fuera y dentro de tiempo, siempre aprovechando cada mínima oportunidad que Dios nos da para predicar la palabra, ya sea a través de las redes sociales, a través de una cámara, a través del trato directo a las personas, pero siempre tenemos que aprovechar para compartir del Señor a la gente. Y hoy vamos a estar leyendo dos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 17 y 18, que dicen así: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ayer veíamos el versículo anterior, el 16, donde Jesús comienza esta pequeña enseñanza acerca del ayuno. Y veíamos, entre otras cosas, que lo que Jesús está haciendo es señalar la hipocresía a la hora de ayunar. También aprendíamos, o más bien recordábamos, porque creo que todos ya lo sabemos, es que Jesús da por hecho que ayunamos. Y que Él en esta pequeña enseñanza lo que está tratando más bien es la actitud que nosotros tenemos a la hora de ayunar. Y cuando ahora pasamos al versículo 17, a mí me gusta mucho cómo el Señor lo trata. Jesús dice, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza, etcétera, etcétera. Pero tú cuando ayunes me gusta mucho porque es el Señor dándonos libertad a la hora de ayunar. No es que tengamos un día obligatorio de ayuno, como por ejemplo sí tenían los judíos. Por ejemplo, el día de la expiación, en el famoso día del Yom Kippur, que es el día del año más sagrado para el pueblo judío, se tiene que ayunar. En el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 31, cuando se trata este día de la expiación, se hace un llamado al ayuno. Y el versículo dice que esto es un estatuto perpetuo, es decir, que se tiene que hacer por siempre. Ahora, simplemente aclarar una cosa rápidamente, que si tú tienes la Reina Valera, que es la Biblia más común, la versión más común, y te vas a este versículo de Levítico 16:31, te darás cuenta que no sale la palabra ayuno, sino que dice afligiréis vuestras almas. Pero esto significa ayunar. De hecho, las versiones más actuales de la Biblia ya no ponen afligir vuestras almas, sino ayunar. Esto, simplemente a modo aclaratorio nada más. Nosotros no tenemos un día ni un tiempo obligatorio de ayuno. Jesús nos da libertad. Pero como toda libertad que Dios nos da, no la podemos convertir en libertinaje. Que tengamos libertad para ayunar no significa que no lo hagamos nunca, sino más bien todo lo contrario, que nos organicemos a nuestro gusto para ayunar. Hay gente, por ejemplo, que le gusta ayunar un día en concreto cada semana. O pues otros lo hacen, una vez al mes, otros lo hacen esporádicamente. Y cada uno lo hace de la manera que crea conveniente y como quiera y como pueda. Porque vuelvo y repito, Jesús nos da libertad a la hora de preparar un ayuno. Lo más importante es que no dejemos de hacerlo. Te voy a hacer una pregunta que, lógicamente no quiero respuesta, sino que es simplemente para que tú puedas pensar, meditar. ¿Cuándo fue tu último ayuno? O quizá para algunas personas la pregunta tiene que cambiar y sería diferente. ¿Has ayunado alguna vez? Sea cual sea la respuesta, creo que nosotros deberíamos plantearnos esta semana, o como mucho lo que queda de mes, para preparar un ayuno para nuestro Dios. Pero ojo aquí, si tú vas a preparar un ayuno, lo primero que tienes que tener en cuenta es tu actitud. Por favor, te pido que si vas a ayunar no se lo digas absolutamente a nadie. Y no solamente en los momentos previos, en los días previos del ayuno, sino en el mismo acto del ayuno también tenemos que cuidar el hecho que nadie lo sepa. Por eso Jesús en este versículo 17 dice que cuando ayunemos, unjamos nuestra cabeza, lavemos nuestro rostro. Suele pasar que cuando uno está de ayuno, su rostro se demuda al tener hambre, lógicamente. Normalmente cuando uno se abstiene de alimentos, quizá, el aliento comience a oler. Por eso Jesús dice que unjamos nuestra cabeza y que nos lavemos bien, que nadie sospeche mínimamente que estamos metidos en un ayuno para nuestro Dios.
Estas palabras que Jesús usa aquí, o más bien la traducción Reina Valera usa aquí de ungir nuestra cabeza y lavar nuestro rostro, las podemos resumir en dos simples palabras: peinaos y lavaos. Para aquel entonces, cuando los hipócritas, que eran los fariseos, los escribas, cuando esta gente ayunaba, salían a la calle con un rostro feo, incluso se cubrían como de cenizas para que todo aquel que los viese se enterase que estaban ayunando. Y ahora que Jesús les está hablando a sus discípulos, les está enseñando, les dice: ustedes no hagan eso, ustedes peínense y lávense. ¿Por qué no podemos mostrar a la gente que ayunamos? Bueno, yo creo que es bastante evidente la respuesta, ¿no? Nosotros no mostramos a la gente que ayunamos porque nosotros no ayunamos para la gente, es para Dios. Por eso cuando ayunamos, Jesús nos está diciendo que a quien le tenemos que mostrar nuestro ayuno es a nuestro Padre que está en el secreto. Y nuestro Padre que está en el secreto, entonces, nos recompensará en público. El único que debe enterarse de nuestro ayuno es nuestro buen Dios, y de Él vendrá la recompensa. Al igual que te dije cuando hablamos de la limosna y cuando hablamos de la oración, la recompensa del hombre es demasiado escasa comparada con la recompensa que nos quiere dar Dios. Así que no busques el ser visto por los hombres, no busques el ser recompensado por ellos, busca el rostro de Dios, busca su presencia. Por desgracia creo que estamos viviendo en un tiempo muy similar al de los fariseos, un tiempo donde buscamos mucho la apariencia, donde parece que es más importante el aparentar que el ser. Las redes sociales han hecho mucho daño en cuanto a esto, porque no nos da mucha libertad a la hora de poner lo que queramos. Y lógicamente nadie pone sus desgracias en las redes sociales o sus derrotas, sino que todos ponemos en las redes sociales lo bueno, las mejores fotos, lo mejor que nos sucede. Y esto quizá ha llevado a esta generación a vivir de apariencia. Bueno, de hecho es que se ha creado una palabra en estos últimos tiempos que habla de esto, que se llama postureo. El postureo viene a referirse al hecho de mostrar algo que no es una realidad 100%, sino que simplemente es algo para aparentar. Pero lo malo no es que las redes sociales se usen para este asunto del postureo, sino que lo malo es que en nuestra relación con Dios haya postureo, y no haya sinceridad, no haya honestidad, sino que por el contrario querramos vivir de apariencias con Dios. Recuerda algo que Jesús nos lleva repitiendo tanto para la limosna como para la oración y ahora tratando este tema del ayuno. Nuestro Padre está en el secreto y nuestra recompensa viene cuando nuestro Padre nos ve en el secreto. Así que si hay algo de apariencia o de hipocresía en ti, deséchalo inmediatamente. Y como Jesús dijo a sus discípulos: peínate y lávate y preocúpate que sea tu Padre que te vea en el secreto, tanto dar limosna como orar y en este caso ayunar. Amén. Vamos a orar en el día de hoy, en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque tú nos das tan buenos consejos. Gracias porque tu palabra es tan buena consejera para nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos. Señor, guíanos, enséñanos en este día, que tu presencia nos acompañe a cada lugar que vayamos. Señor, te bendecimos y te adoramos como cada mañana, Señor. No permitas que pase un día sin que busquemos tu rostro. Gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, si así Dios nos lo permite, si así Dios nos sigue dando este privilegio y seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.